Tu realidad inmortal, por Gary Renard. Continuación del Evangelio de Tomás, según Purjá. 59. Mira al viviente mientras vivas. De otro modo, cuando mueras y trates de ver al viviente, serás incapaz de ver. 61. Yo soy el que viene de lo que es total. A mí se me han dado las cosas de mi Padre. Por lo tanto, yo digo que si uno es total, estará lleno de luz. Pero si uno está dividido, estará lleno de oscuridad. 62. Jesús dijo: yo desvelo mis misterios a los que están preparados para mis misterios. No dejes que tu mano izquierda sepa lo que está haciendo la derecha. 63. Había un rico que tenía mucho dinero. Él dijo: invertiré mi dinero para poder sembrar, cosechar, plantar y llenar mis almacenes con productos del campo para que no me falte nada. Esas eran las cosas que pensaba en su corazón, pero esa noche murió. 66. Jesús dijo: muéstrame la piedra rechazada por los constructores. Esa es la piedra angular. 67. Jesús dijo: aquellos que lo saben todo, pero son carentes en sí mismos, son completamente carentes. 70. Jesús dijo: si manifestáis lo que está dentro de vosotros, lo que tenéis os salvará. Si no tenéis eso dentro de vosotros, lo que no tenéis dentro de vosotros os matará. 72. Una persona le dijo: di a mis hermanos que dividan las posesiones de mi padre conmigo. Él dijo a la persona: hermano, ¿quién me hizo dado a dividir? Él se giró hacia sus discípulos y les dijo: yo no soy dado a dividir, ¿cierto? 75. Jesús dijo: hay muchos que esperan en la puerta, pero los que están solos entrarán en la cámara nupcial. 76. Jesús dijo: la ley divina de Dios es como un mercader que tenía una remesa de mercancías y después halló una perla. El mercader era prudente, vendió la mercancía y compró la perla para sí mismo. Lo mismo es válido para vosotros. Buscad el tesoro que no falla, que es constante, que la polilla no consume ni el gusano destruye. 79. Una mujer de la multitud le dijo: afortunado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Y él le dijo: afortunados son los que han escuchado la palabra del Padre y la conservan. Porque habrá días en los que dirás: afortunado el vientre que no ha concebido y los pechos que no han dado leche. 80. Jesús dijo: quien ha venido a conocer el cuerpo ha descubierto el cuerpo, y quien ha descubierto el cuerpo, de ese no es digno el mundo. 85. Jesús dijo: Adán procedía de gran poder y gran riqueza, pero él no era digno de vosotros, porque si hubiera sido digno, no habría saboreado la muerte. 86. Jesús dijo: los zorros tienen sus guaridas y los pájaros sus nidos, pero los seres humanos no tienen dónde tumbarse y descansar. 87. Jesús dijo: qué miserable es el cuerpo que depende de un cuerpo, y qué miserable es el alma que depende de estos dos. 88. Jesús dijo: los mensajeros y los profetas vendrán a vosotros y os darán lo que os pertenece. Vosotros, a vuestra vez, dadle lo que tenéis, y deciros a vosotros mismos:
¿cuándo vendrán y tomarán lo que es suyo? 89. Jesús dijo: ¿por qué laváis el exterior de la taza? ¿No entendéis que quien hizo el interior también hizo el exterior? 90. Jesús dijo: venid a mí, porque mi yugo es cómodo y mi dominio es suave, y encontraréis descanso para vosotros mismos. 91. Ellos le dijeron: dinos, ¿quién eres para que podamos creerte? Él les dijo: examináis el rostro del cielo y la tierra, pero no habéis llegado a conocer a quien está en vuestra presencia, y no sabéis examinar el momento presente. 92. Jesús dijo: buscad y hallaréis. En el pasado, no obstante, no os conté las cosas por las que me preguntasteis entonces. Ahora estoy dispuesto a decirlas, pero vosotros no la buscáis. 94. Jesús dijo: el que busque encontrará, y al que llame se le abrirá. 95. Jesús dijo: si tienes dinero, no lo prestes a interés, más bien dáselo a alguien que no te lo vaya a devolver. 96. Jesús dijo: la divina ley de Dios es como una mujer. Ella tomó un poco de levadura, la escondió en la masa y la convirtió en grandes hogazas de pan. Quien tenga 2 oídos, aquí, que oiga. 97. Jesús dijo: la divina ley de Dios es como una mujer que llevaba un recipiente lleno de harina. Mientras caminaba por un camino lejano, el asa del recipiente se rompió, y la harina se derramó detrás de ella a lo largo del camino. Ella no lo sabía, no se dio cuenta del problema. Cuando llegó a casa, dejó el recipiente en el suelo y descubrió que estaba vacío. 99. Los discípulos le dijeron: tus hermanos y tu madre están esperando fuera. Él les dijo: aquellos de los que están ahí que quieren lo que quiere mi Padre son mis hermanos y mi madre. Ellos son los que entrarán en el reino del Padre. 100. Jesús dijo: felicidades a aquellos que saben dónde van a atacar los rebeldes. Pueden ponerse en marcha, reunir sus recursos divinos y estar preparados antes de que lleguen los rebeldes. 106. Jesús dijo: cuando hagáis de los dos uno, os convertiréis en hijos de Adán, y cuando digáis: montaña, vete de aquí, se moverá. 107. Jesús dijo: la divina ley de Dios es como un pastor que tenía 100 ovejas. Una de ellas, la más grande, se extravió. Él dejó las 99 y buscó a esa una hasta que la encontró. Después de la fatiga, dijo a la oveja: te quiero más que a las 99. 108. Jesús dijo: quien beba de mi boca se hará como yo. Yo mismo me convertiré en esa persona, y las cosas ocultas le serán reveladas. 109. Jesús dijo: la divina ley de Dios es como una persona que tenía un tesoro escondido en su campo, pero no lo sabía, y cuando murió, se lo dejó a su hijo. El hijo tampoco sabía del tesoro. Él tomó el campo y lo vendió. El comprador empezó a arar, descubrió el tesoro y empezó a prestar dinero a interés a quien quiso. 110. Jesús dijo: quien haya encontrado el mundo y se haya hecho rico, que renuncie al mundo. 111. Jesús dijo: los cielos y la tierra se enrollarán en vuestra presencia, y quien viva con el viviente no verá la muerte. ¿Acaso no dije: los que se han encontrado a sí mismos, de ellos el mundo no es digno? 113. Los discípulos le dijeron: ¿cuándo vendrá el reino? Él dijo: no vendrá por estar esperándolo. No se dirá:
helo aquí, helo allá. Más bien, el reino del Padre está extendido sobre la tierra y la gente no lo ve. Nota. Nos quedamos sentados allí unos minutos sin decir nada. Tenía una sensación trascendente a partir de esa experiencia. Finalmente planteé lo siguiente. Vaya, Pursa, eso ha sido increíble. Me ha sonado muy verdadero. Y ahora todo el conjunto fluye mucho mejor. Podía imaginar a Jesús diciendo las palabras. De hecho, la primera vez que escuché su voz, me dijo unas pocas palabras que tú has repetido hacia el final en el número 110. Después me di cuenta de que había más de una razón para haber hecho eso. Él estaba volviendo a presentarse a mí a un nivel mucho más profundo. Una pregunta. Yo mismo he revisado un poco el Evangelio y he notado algo con respecto a tus correcciones. Me parece que algunos de los dichos son más cortos. Y Pursa le dice, tal como hay dichos que fueron añadidos después, también hay parte de los dichos que fueron añadidas después. Yo las he retirado. Asimismo, un par de los dichos que te di la otra vez han sido más largos esta vez, porque, con esas excepciones, siempre te di todo el dicho. ¿Por qué no lo hiciste la última vez?, le pregunta Gary. Y Pursa le responde, habitualmente lo hago, pero el propósito era darte una sensación general del Evangelio, mientras que esta vez el propósito es darte todo el Evangelio tal como ha de ser. Arten le dice a Gary, te dije que perdonaras, pero es hora de añadir algo. Sí, siempre has de perdonar. Si después de perdonar sientes que necesitas hacer algo, pregunta siempre al Espíritu Santo si hay algo que deberías hacer. Recuerda, el Espíritu Santo no hace nada en el mundo, nunca, pero Él puede inspirarte en tu acción. Y lo importante es que, al dejar que Él se encargue, estás deshaciendo la idea de separación en lugar de reforzarla. Entonces Gary le dice a Arten, de modo que perdono y después pregunto. Y Pursa le dice, sí, si hay tiempo. A veces en una emergencia no hay tiempo de preguntar. Por ejemplo, si alguien está intentando violar a una mujer, ella no tiene que unirse al Espíritu Santo y pedirle guía. En ese caso ya debe hacer lo apropiado. Ese no es el momento de aplicar la lección del libro de ejercicios si me defiendo he sido atacado. Recuerda, el curso se hace a nivel de la mente. Si eres una mujer y un hombre está intentando violarte, dale una patada en los huevos. Y Arten agrega, de modo que si alguien te ataca y hay tiempo, perdona. Después de perdonar, si no sientes ninguna necesidad de responder, no lo hagas. Si sientes la necesidad de responder, pon a cargo de la respuesta al Espíritu Santo. La guía podría decirte, olvídalo, no hagas nada. O podría decirte que hicieras algo. Pero en el segundo caso, no hagas nada hasta que sientas que se te ha dicho lo que debes hacer, o se te ha inspirado. ¿Lo entiendes? Tú tienes una gran enseñanza que compartir. Recuerda que nada de lo que ves es real, lo que verdaderamente eres es real, y nada real puede ser amenazado. La gente del mundo nunca vivirá en paz hasta que disfruten de paz interna. El problema debe resolverse a nivel de la causa, no a nivel del efecto. Muchos profesores famosos enseñan que la gente nace inocente, con el contador a cero, y que después el mundo le echa a perder. Eso no es verdad. La gente nace con el ego intacto, y después se despliega. Si el ego no estuviera ya allí, la gente no vendría aquí originalmente. No obstante, cada ciclo de vida es una oportunidad de deshacer el ego y romper el ciclo de nacimiento y muerte. Como Jesús dice en su curso, lo que ves es la imagen externa de una condición interna. Cualquier intento de llevar paz al mundo, en el mejor de los casos,
solo tendrá un impacto positivo temporal, porque estás intentando resolver el problema donde no está, en lugar de hacerlo donde está. Recuerda esta cita punzante del curso, a la hora de intentar que haya paz en el mundo, porque no se trata de detener las guerras, sino de detener su causa. No confundas una tregua con la paz, ni la transigencia con el escape del conflicto. Haber sido liberado del conflicto significa que éste ha cesado. La puerta está abierta, te has retirado del campo de batalla. No te has quedado allí con la esperanza cobarde de que el conflicto no se reanude solo porque los cañonazos se han acallado por un momento y el miedo que asuela el lugar de la muerte no es evidente. En un campo de batalla no hay seguridad. Lo puedes contemplar a salvo, desde lo alto, sin que te afecte, pero por dentro de él no puedes encontrar ninguna seguridad. De modo que enseña a la gente a hacerse invulnerable a cualquier cosa que el mundo parezca hacer, y el resto se encargará de sí mismo. Tienes mucho trabajo que hacer. Simplemente recuerda para qué sirve todo. Mientras caminas por tu película onírica, que escribiste, dirigiste y después te olvidaste de ella, para que pareciera real, perdona lo que hiciste y retorna a Dios. Demuestra que tienes verdadera sabiduría, viendo la inocencia en todos, y de esa manera haz la tuya.